Vamos a leer la Biblia en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos que van del 16 al 20. Y él le dijo: el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. El niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Amén. Esta historia que se nos narra aquí en el capítulo número 4 del segundo libro de los Reyes tiene una preciosa lección espiritual en cuanto a cómo enfrentar las situaciones difíciles que puedan llegar a nuestras vidas y cómo, en lugar de entregarse a la desesperación, acudir mejor a aquel que nos puede ayudar a solventarlo. De acuerdo a el texto bíblico, dice la Biblia que había un profeta que se llamaba Eliseo, y en algunas ocasiones pasaba por Sunem, una ciudad gentil, y ahí vivía una mujer que la Biblia llama la Sunamita. Y esta mujer sabía que Eliseo era un profeta de Dios, y viendo a esta mujer que Eliseo pasaba junto con su criado, le decía a su marido: mira, recibámoslo en nuestro hogar porque este es un varón de Dios. Y ella le insistía a Eliseo que se quedase a comer con ella, y así pasaba. Con el tiempo, aquella mujer decidió hacerle un cuartito a Eliseo para que cuando él pasase por Sunem se quedase a posar ahí en el cuartito que ella le había hecho, y al siguiente día Eliseo podía partir una vez habiendo descansado ahí. Y así lo hizo por mucho tiempo, de tal manera que un día Eliseo le dijo a su criado: mira, esta mujer ha sido muy buena con nosotros y es importante que también nosotros recompensemos su gran hospitalidad. Y un día le preguntó Eliseo: mira, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Quieres que hable al rey por ti o que te conceda algún favor? Mas la mujer no tenía nada que pedirle, porque lo que hacía lo hacía de corazón, sin esperar alguna recompensa humana. Pero Eliseo se dio cuenta que esta mujer no tenía hijos, probablemente era estéril. Y Eliseo le dijo: ya sé, de aquí a un año tus brazos estarán abrazando un niño. Y la mujer le dijo: no sea así, Señor, no bromee de esa manera conmigo, porque la mujer sabía que era estéril y no quería hacerse ilusiones con el hecho de ser madre. Pero Eliseo le dijo: verás que de aquí a un año tendrás un hijo. Y ciertamente así pasó. Aquella mujer dio a luz, trajo al niño a la vida, y durante un tiempo estuvo feliz con su hijo. Pero ya crecido el niño, la Biblia dice en el texto que hoy leímos que el niño decidió ir a donde estaba su padre con los segadores en el campo. Y estando ahí, el niño dijo: ¡ay, mi cabeza, porque le dolía! Y dijo el padre: llévenselo a su madre para que ella lo atienda. Y le llevaron al niño a la madre, a la Sunamita, y él lo tuvo entre sus brazos. Y no sabemos qué tipo de enfermedad era, pero al final el niño, al transcurso del mediodía, había muerto. Podemos imaginarnos lo duro que ha haber sido el impacto que la muerte del niño tuvo en aquella mujer que por años había sido estéril, que ya había abandonado toda esperanza de ser madre. Y de repente Dios hace el milagro, el niño viene a la vida, pero al cabo de algunos años el niño muere. Cualquiera se hubiera entregado a la desesperanza, quizás se hubiese encerrado en la casa a lamentar, a llorar, quizás a culpar a Dios de por qué Dios le dio un hijo si al final se lo iba a terminar quitando. Quizás hubiese culpado al padre de por qué lo llevó al campo, por qué permitió que el niño estuviese allá, o quizás no tuvieron cuidado de él y algo le pasó y nadie se dio cuenta y por eso el niño empeoró hasta su muerte. Y tantas cosas que pudieron haber pasado, porque la verdad que era una verdadera tragedia lo que le había pasado en ese momento. Pero es increíble ver
si uno continúa leyendo el texto, la actitud que esta mujer tomó. Porque en lugar de entregarse a la desesperación y hacer todo esto que le he explicado, lo que hizo fue dejar al niño en la cama, fue donde su esposo y le dijo: mira, dile a uno de los criados que me prepare un asno para que yo vaya en busca del profeta de Dios. Y el esposo le dice: ¿y qué vas a ir a hacer allá? No es luna nueva, ¿qué quieres con el hombre de Dios? Y él le dijo: paz. No le dijo nada más, sino que paz. Porque ella estaba decidida a ir a donde estaba el profeta. Si nos damos cuenta, en lugar de entregarse a la desesperación, esta mujer razonó y dijo: bueno, el único que me puede ayudar es el profeta, porque ese era el varón de Dios, ese era el hombre a través del cual Dios se manifestaba en aquel tiempo, y ese era Eliseo. Y le prepararon el asno, y fue la mujer por el camino sin mencionar palabra, sin decir nada ni dar explicaciones, sino que se dirigió lo más pronto posible a encontrarse con Eliseo. Llegando cerca de Carmelo, dice la Biblia que Eliseo la vio y le dijo a su criado que fuese al encuentro para preguntarle qué es lo que quería. El criado la encontró y le dijo: mi señor Eliseo manda a preguntar que qué tal estás, cómo está tu marido, cómo está tu hijo, cómo estás tú. Pero ella no le respondió mayor palabra, sino que prosiguió, porque ella quería llegar hasta donde estaba el profeta de Dios. Y cuando llegó delante del profeta, dice la Biblia que ella se echó delante de él y echó a llorar. Y comenzó a llorar amargamente y a decirle por qué esto había pasado, por qué si se le había dado un hijo ahora se le había arrebatado. Y suplicaba al profeta que fuese a la casa para que orase por él, porque ella sabía que si Eliseo oraba por su hijo era muy probable que resucitase aún de entre los muertos. Cuando Eliseo se dio cuenta, mandó a su criado y le dijo: toma mi báculo, ve y ora por él, y si alguien te saluda en el camino, ni le respondas, sino que hasta que llegues a la casa y ora por el niño muerto. Y el criado hizo caso. Pero la mujer le dijo: yo no me voy a ir de aquí hasta que tú vengas conmigo, porque yo no quiero que tu criado vaya a orar por mi hijo, yo quiero que tú vayas a orar por mi hijo. Porque para ella Eliseo representaba ese varón de Dios, en donde este hombre era a través del cual Dios obraba milagros, Dios hablaba. Y al final la mujer le insistió tanto a Eliseo que Eliseo accedió y terminó yendo detrás de su criado a donde estaba el niño. Cuando Eliseo llegó, su criado no había tenido el éxito para resucitar al niño porque estaba muerto. Y bueno, usted puede leer el texto y darse cuenta que Eliseo entró y lo encontró muerto, oró por él, le dio calor corporal, hasta puso su boca sobre la boca del niño, y al final del todo el niño resucitó y se lo dio a su mujer totalmente vivo, sano y salvo. De esta manera, aquel milagro fue realizado. Y si podemos aprender una lección de esto, es que ante las pruebas y dificultades duras que podamos enfrentar en la vida, en lugar de entregarnos a la desesperación, en lugar de quejarnos y echarle la culpa a las circunstancias, a las personas, o buscar la ayuda humana, digámoslo así, en lugar de eso hay que acudir inmediatamente a aquel que nos puede ayudar. En aquel entonces era el profeta Eliseo, porque por medio de él Dios hablaba. Pero en estos últimos tiempos Dios ha levantado a su testigo fiel, Jesucristo, por medio del cual ahora Él nos habla, por medio de su palabra. Jesucristo está ahí y Él desea que todas nuestras oraciones, nuestras angustias, nuestros quebrantos sean presentados a Él. En lugar de entregarnos a la tristeza o a la desesperación o al fracaso, lo que debemos hacer es doblar rodillas y, como aquella tsunamita, implorarle a Jesucristo para que haga un milagro a favor de nosotros. Porque hay situaciones que probablemente rebasen nuestras capacidades. Hay situaciones que probablemente sean tristes y difíciles de sobrellevar, cargas difíciles de soportar en la vida, pero el único que nos puede ayudar es Jesucristo, porque
Dios desea nuestro bien. Dios desea respaldarnos. Y aunque es cierto, hay cosas que a veces pueden ser difíciles en la vida y probablemente hay que sobrellevarlas. Pero es Dios por medio de su Hijo amado que nos da la fuerza para poder sobrellevar, para no entregar nuestra vida a la desesperanza, para no entregarnos a la tristeza absoluta y a nuestra ruina y dejar que nuestro corazón se corrompa por tristezas, por odios y por cualquier otro sentimiento indigno. Antes, como esta mujer hizo, acudamos al profeta de profetas, que es nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que esta mujer hizo y eso es lo que también nosotros podemos hacer ahora. ¿Cuáles son nuestras penas? ¿Cuáles son nuestras angustias? ¿Qué peticiones y necesidades tenemos delante de Dios? Bueno, usted lo sabe. En su corazón están esas peticiones y también Dios las conoce. Y esta mañana podemos aprovechar este tiempo para presentar nuestra causa delante del Señor y que sea el Señor el que obre, el que extienda su brazo de poder a favor de nosotros y nos dé esa fortaleza que necesitamos para perseverar, para seguir adelante y para que con su ayuda, con su Santo Espíritu podamos vencer y obtener la respuesta final a la petición que tanto estamos presentando delante de Dios.